Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnupadaya Krishna Preshaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvise Sasunyabadi Pashatya Deshatarine Shayatri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Abdvaita Gadadhara Rivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre el siempre radiante y glorioso Srimad Bhagavatam. Estamos en el punto donde el futuro emperador Maharaj Parikshit estaba todavía dentro del vientre de su madre Uttara, está en peligro inminente y Uttara ha pedido al Señor Krishna que por favor proteja a su hijo, y entonces que el Señor Krishna, como su signo distintivo, no duda en hacerlo. Y él desde la presencia como alma suprema aparece allí de forma visible, o sea, reconocible por la criatura, frente a ella, con una forma específica que se describe, la forma de Vishnu Narayana, y entonces con una de sus armas, dice que una de sus armas empieza a girar alrededor de él y de esa forma va difuminando, diluyendo o extinguiendo la energía calurosa que estaba tratando de quemar por completo al feto de lo que sería después el futuro emperador Maharaj Parikshit. Entonces dice que el niño vio aquella figura tan atractiva, describe de qué manera es que la vio. O sea, tenemos ahí otro objeto más, otra imagen más para la meditación de aquellos que en verdad están buscando centrar su atención en el Señor Supremo, en alguna de sus formas manifiestas, descritas por literaturas autorizadas. Y entonces dice el último texto que leímos lo siguiente: así pues el Señor estaba dedicado a dispersar la radiación del Brahmastra, tal como el sol evapora una gota de rocío. El niño lo observaba y pensó en quién era el Señor, o sea, la identidad del Señor. Hoy comenzamos el texto número 11 del capítulo número 12 de este primer canto del Srimad Bhagavatam, donde dice: mientras era así observado por el niño, el Supremo Señor y Personalidad de Dios, la superalma de todos y el protector de los justos, quien se extiende por todas las direcciones y a quien el tiempo y el espacio no lo limitan, desapareció de súbito. O sea, dice que él estuvo un instante, resolvió el problema, cumplió también con el otro objetivo, que era que el niño tomara conciencia de él. O sea, este es un detalle importante porque Maharaj Parikshit se volvió consciente de Krishna desde el propio vientre de su madre. O sea, Maharaj Parikshit ya nació con el adelanto de ser consciente de Dios. ¿Por qué? Porque ya tuvo una experiencia consciente del Señor, debido por supuesto a la misericordia del Señor. Pero más importante que eso no es que tuvo una experiencia consciente, sino que por la misericordia del Señor fue capaz de conservar la memoria de esta experiencia. Pues a pesar de que la ciencia explica de que ya a partir de los 7 meses aproximadamente ya hay memoria en la criatura, o sea, ya la criatura está lista para tener memoria, aún así ella no es consciente de los recuerdos que suceden durante el mes séptimo, octavo y parte del noveno del embarazo. Ella, por ejemplo, cuando la madre le habla, ella va reconociendo la voz de la madre, y si le repite un tipo de canción o un tipo de frase, ella la va registrando. Pero entonces cuando ella nace, cuando ella escucha la voz de la madre, ella de alguna forma la reconoce y mira.
pero ella no es consciente, no es que ella dice, esa es mi mamá, voy a mirarla. No, es simplemente un reflejo básico, reconoce ese timbre, reconoce esas frecuencias de sonido y le llama la atención porque le identifica, pero todo esto ocurre de manera no consciente, de manera subconsciente. Pero Maharaj Parishi no le sucede eso. Maharaj Parishi cuando nace no pasa por este tipo de olvido. Preserva el recuerdo consciente del Señor. En verdad todos tenemos la experiencia del Señor, porque somos parte integral del Señor, pero no tenemos el recuerdo consciente del Señor. Y ese olvido ocurre precisamente por nuestro deseo de disfrute individual. Y lo cual, por supuesto, para que pueda ser posible, lo primero que tiene que ocurrir es que olvidemos quién somos. Cuando olvidamos quién somos, y estoy hablando del principio, de los principios, cuando olvidamos quiénes somos, entonces podemos construir una nueva realidad para nosotros. El primer requisito para vivir en el plano de conciencia material es que nuestra atención se desvincule del Señor Supremo. Entonces, no olvidamos al Señor Supremo, después nos olvidamos de nosotros mismos y por tanto y demás se puede construir a partir de ese supuesto cero o vacío un nuevo universo, un nuevo mundo, una nueva realidad y una nueva categoría de personajes o personalidades. Y eso es a lo que se llama plano de conciencia material o plano de la ignorancia, que comienza con el olvido. Pero Maharaj Parishi, por misericordia del Señor dice en Bhagavad Gita, yo soy el olvido y el recuerdo. O sea, por la misericordia del Señor, no olvida esta experiencia. La literatura védica también dice que a partir de los 7 meses ya la criatura está tan incómoda en el vientre que la chispa de vida que hay en ella, al verse encerrada allí en esa oscuridad, en esas condiciones tan lamentables, en verdad hay veces que se piensa que la criatura está feliz en el vientre, pero ella no puede estar feliz en el vientre por el simple hecho. Hay una condición básica, Primero, la criatura no está diseñada para estar en el vientre. El vientre es un momento transitorio para ir preparando toda la maquinaria necesaria para después enfrentarse a lo que llamamos vida en el exterior del vientre, o sea, ya lo que le corresponde realmente. Cuando esta maquinaria se va complejizando y va creciendo, entonces el vientre, aunque se expanda mucho, le va quedando cada vez más apretado y estrecho. Ya esa es una condición lógica que nos hace comprender que la criatura está cada vez más incómoda en el vientre. En vez de estar cada vez más cómoda, ella va a estar cada vez más incómoda. Así que llega un momento en que la situación se le hace insoportable realmente, sin dejar de mencionar que tiene que ser víctima, o sea, tiene que ser dependiente completamente y por tanto todo aquello que la madre haga, que la madre coma, que la madre beba, todos aquellos estados de ánimo que la madre pase, todos los medicamentos que la madre tome, todo va a inevitablemente a afectar de una forma u otra a esa criatura. O sea, está allí, no se puede mover, no puede, es una condición muy lamentable. Entonces se dice que en esa condición muy lamentable, la chispa de vida que está viviendo ese personaje, que en ese momento se está sintiendo como muy clausurada, muy apretada, muy esto, muy aquello, entonces dice que con gran sufrimiento ella le ora al Señor Supremo en la forma de Paramatma. Ella le ora al Señor Supremo. Eso está descrito también en Srimad Bhagavatam, en otros cantos más adelante. Ya llegaremos allí a su debido tiempo. Entonces ella le ora al Señor Supremo y le dice que se encuentra en tal condición y que ella se encuentra ahí por sus propios caprichos, por sus propias, etcétera, etcétera, etcétera. Que por favor, que le ayude a salir de eso, que mira, que cuando ella salga de eso, ella se va a dedicar a su servicio por siempre. O sea, la promesa común que todos hacemos cuando estamos en situaciones de desesperación, aunque no estemos listas para hacerla ni para cumplirla. Entonces se dice que el Señor, por misericordia, arreglando las cosas, permite que el parto se vaya preparando y que a su debido tiempo suceda el parto. Entonces después dice que cuando la criatura sale
que bueno, también se libera de los primeros tiempos de su nacimiento, porque entonces después viene que empieza a desarrollar conciencia a sí mismo con el tiempo. Ya cuando ya está lista, que ya salió aparentemente de esos primeros sufrimientos, su vida se estabiliza, se vuelve un poquito más independiente, empieza a ver los placeres del mundo material, entonces se olvida de la promesa que en el vientre le hizo el Señor. De hecho, ni recuerda siquiera haberle prometido eso al Señor y se vuelve a entregar a la misma serie de trampas ilusorias que ya en la vida anterior fueron las culpables de que tuviera que volver a un tipo de vientre o a un huevo o a lo que sea, según la especie en la que haya tenido su experiencia anterior. Y esa es una cualidad común de la criatura cuando está mezclada en la pasión y en la ignorancia, que cuando está en una situación lamentable entonces recurre supuestamente a Dios. Ay Señor, mira que ahora sí yo te digo, que yo te aseguro que esto, que aquello, ¿verdad? Pero debe saberse que eso es una oración de desesperación y que no es una oración basada en el conocimiento real y mucho menos en el amor, sino una oración completamente interesada y producida por el sufrimiento condicionado. Pero como no sale del corazón real, del conocimiento ni del amor, cuando esa situación o circunstancia pasa de una forma u otra, entonces la criatura tiende a olvidarse de eso y tiende a dedicarse de nuevo a la misma red de gozos y apegos en la cual estaba sumergida. Entonces acá dice que el Señor, bueno, ya llegó un momento, resolvió el problema y desapareció de súbito. Entonces dice que el Señor aquí menciona, mientras era así observado por el niño, el Señor Supremo y personalidad de Dios, la superalma de todos, el protector de los justos, otra cualidad del Señor, el protector de los justos, o sea, el Señor siempre está protegiendo a aquella entidad viviente que está tratando de llevar su vida de acuerdo a lo indicado por la sabiduría, o sea, que está tratando de seguir la buena guía que para toda entidad viviente, en especial para el ser humano, por supuesto, ha sido establecida y es restablecida y modificada cada cierto tiempo por el propio Señor, que quiere su bienestar, o por el representante del Señor. Al Señor también se le conoce como el protector de lo justo, el protector de ¿cómo se le llama cuando? De los desvalidos, el más misericordioso, el amigo de los pobres. Entonces continúa diciendo que el Señor quien se extiende por todas las direcciones y a quien el tiempo y el espacio no lo limitan. Otra característica de Dios, no es condicionado nunca por esas variables de tiempo y espacio. Entonces dice que desapareció de súbito. Este desapareció no significa que Paramatma dejó de estar allí, porque el alma suprema o el Señor en forma alma suprema no puede dejar de estar al lado de la entidad viviente, simplemente dejó de ser consciente, o sea, dejó de ser visto, por llamarlo así, por la criatura, dejó de ser visto. Sigue allí la influencia, sigue allí él, sigue su presencia como está dentro y fuera de todo, pero ya no estaba visiblemente, ya no era perceptible. El texto número 12 continúa diciendo: luego, después de que todos los astros buenos del zodiaco evolucionaron gradualmente, nació el heredero legítimo del rey Pandu, quien sería tan valiente como él. Entonces dice que ya se resolvió todo, el tiempo siguió su curso y a su debido tiempo llegó el momento del parto o el nacimiento de quien sería luego el emperador Maharaj Parishi. Y aquí habla de que era el heredero legítimo. Este heredero es en dos sentidos: heredero desde el punto de vista filial, o sea, de sangre, de la familia legítima, y heredero desde el punto de vista también de las cualidades. Este niño nacería prácticamente con las mismas cualidades que el rey Pandu, o sea, su bisabuelo, el rey Pandu, de quien se decía que era la propia personalidad del Dharma, o sea, la personalidad de la religión o la religión personificada.
Continúa diciendo, el rey Yudhishthira, quien estaba muy satisfecho con el nacimiento de Maharaj Parishi, hizo que se ejecutara el proceso purificatorio del nacimiento. Eruditos brahmanas, encabezados por Daumya y Kripa, recitaron himnos auspiciosos. Evidentemente, se rigieron por su cultura e hicieron todo lo que su cultura establecía, o sea, un niño nació, hay signos auspiciosos, por tanto había que hacer una ceremonia, rituales, mantras védicos, conforme a como estaba establecido para esa cultura, y cada cultura lo hace de un modo diferente. Entonces que estas personalidades encabezadas por Yudhishthira, el rey de los Pandas, hermano de Arjuna, empezaron a organizar todo. Hay fiesta, pero esta fiesta se ve una fiesta sagrada. El pueblo védico nunca hacía fiesta por el simple hecho de disfrutar. El pueblo védico, la persona védica, nunca ve el disfrute independiente del Señor Supremo. El pueblo védico siempre hacía una festividad primero por un motivo glorioso, y entonces de esa festividad era que se derivaba cualquier otro tipo de disfrute. Ellos no se inventaban una fiesta simplemente para comer o para compartir o para hacer música y cantar y como decimos en Cuba, para desconectar un rato. No, estoy obstinado de tanto sufrimiento, voy a desconectar un rato, o sea, voy a beber un poco de alcohol, voy a poner música bien alta y voy a divertirme un poco, ¿verdad? Y nada, mañana sigues con los mismos problemas, y entonces la desconexión simplemente se quedó en eso, desconexión transitoria y momentánea. La desconexión verdadera no está allí, la desconexión verdadera está en la modificación de tu visión de la vida, pero bueno, eso es una cuestión de cada cual. Entonces acá, el pueblo védico, cada festividad tenía un respaldo trascendental. O sea, tenía una basamenta en las escrituras. No era simplemente una simple justificación para armar algarabía, ni armar supuesto desorden en el pueblo o en la vida individual de las personas. Entonces se organizó todo conforme a la literatura, se convocaron a las personalidades que estaban preparadas y que conocían cómo se hacían todos estos rituales. Todos estos rituales se hacían primero para agradecer por el nacimiento del niño, por ser una personalidad tan elevada, y segundo para que la vida de este niño fuera una vida auspiciosa, o sea, estuviera siempre regida por buenos signos, y sobre todo que fuera una vida dirigida por el servicio amoroso al Señor. Esa es la cuestión, porque por lógica, si un niño nacía y este niño dedicaba su vida a cuestiones no auspiciosas, entonces, diciéndolo fríamente, su nacimiento no sería favorable desde el punto de vista social o desde el punto de vista general, y traería trastornos, perturbaciones, y entonces de que realmente para el beneficio real de la humanidad, ¿de qué serviría ese nacimiento? Es así. Vamos a separarnos ahora mismo de toda identificación, de todo sentimiento maternal, paternal, y vamos a situarnos en un pensamiento lineal o un pensamiento bastante estructural y práctico. ¿Qué de alegría real podría traer el nacimiento de alguien que dedicara su vida a cosas atroces? Desde el punto de vista social, desde el punto de vista familiar, realmente desde el punto de vista práctico no hay motivo de alegría. Y de hecho, desde el punto de vista de la sabiduría, tampoco hay motivo de alegría a nivel individual de la criatura que nace, porque si esa criatura que nace se dedica a cosas no auspiciosas, entonces sus propias conductas y comportamientos repetitivos le van a ir garantizando un futuro o una futura vida de mucho sufrimiento, mucho desastre, o sea, cada vez más hundida en la ignorancia y en el pensamiento demoníaco. Así que ni siquiera para esa criatura es auspicioso, ni siquiera para esa criatura debería ser motivo de alegría. Pero como estamos alejados del conocimiento, entonces no nos damos cuenta de eso. Y entonces comenzamos a pensar y a hablar de diferentes formas que son torpes. Pero bueno, repito, eso es ya cualidades y decisión de cada quien.
Entonces sigue diciendo el texto número 14. Ante el nacimiento de un hijo, el rey, que sabía cómo, dónde y cuándo se debía dar caridad, les dio a los brahmanas oros, tierras, aldeas, elefantes, caballos buenos disculpen, caballos y buenos granos alimenticios. Esto es otra cualidad del pueblo védico, o sea, la cualidad de dar caridad frente a acontecimientos auspiciosos, también como una señal de agradecimiento y de felicidad al Señor Supremo por la misericordia que ha tenido. Esto todavía se conserva en algunas culturas, en la cultura de la India, en algunos lugares se conserva, o sea que cuando pasa algo bueno en la vida de una persona, esta persona, si tiene posesiones, está incitada o se les recomienda comenzar a ser caritativo, ser bondadoso, porque la vida y Dios han sido bondadosos contigo, por tanto debes actuar de la misma forma. Y eran momentos en que este tipo de personas empezaban a repartir muchas riquezas, tierras de sus posesiones entre los brahmanas y incluso entre otra gente. Hacían grandes fiestas donde se sobraban muchos alimentos, pero no era para demostrar su suntuosidad o su riqueza, era simplemente para aprovechar y compartir su alegría con todos y que todos de alguna forma u otra también recibieran auspicio o lo auspicioso del momento o de la noticia. El simple hecho, por ejemplo, cuando la mujer daba a luz a una criatura, de que las personas encargadas del proceso salieran, un mensajero saliera a donde estaba el padre ansioso y le dijera: el niño nació correctamente, nació bien, nació saludable, ya eso era motivo suficiente para que ese padre entonces primero se alegrara, agradeciera a Dios y segundo comenzara a repartir cosas, riquezas, empezando por el mensajero. El mensajero, y mira tú que fuiste el mensajero, coge y era muy caritativo, le daban monedas de oro, muchos alimentos, animales y a veces le daban hasta tierra. Mira, aquella tierra ahora va a ser tuya, construye ahí tu hogar. O sea, pues, entonces de esa manera el pueblo funcionaba bien porque debido a la buena fortuna que el rey iba recibiendo, precisamente por su conducta de servicio devocional, esa buena fortuna se expandía como buena fortuna para todo el pueblo. Entonces los habitantes estaban contentos con su rey, todo el mundo trabajaba y cumplía con su deber, se cuidaban los unos a los otros, se amaban los unos a los otros. Así funcionaba de manera simple y armónica. Pero cuando el pensamiento demoníaco se instala en nosotros y queremos la prosperidad solo para nosotros, la riqueza solo para nosotros y no somos agradecidos con las misericordias de Dios, entonces todo eso se va desbaratando y la vida se vuelve totalmente un desastre. Entonces, como por supuesto los Pandavas eran muy duchos en el conocimiento de la literatura, entonces ya frente al nacimiento del niño con signos tan auspiciosos, hicieron lo que tenían que hacer. El rey Yudhishthira comenzó a repartir tierras, caballos, elefantes, joyas, etcétera, etcétera. Entonces los eruditos brahmanas, o sea, a quienes el rey le regaló cosas tan auspiciosas, o sea, tantas riquezas materiales, los eruditos brahmanas, que estaban muy satisfechos con las caridades dadas por el rey, se dirigieron a él llamándole el principal de los purus y le informaron que su hijo se hallaba sin duda en la línea de descendencia de los purus. También esto de la palabra puru también significa en sánscrito aquel que no tiene vestigio alguno de contaminación, o sea, una persona que está completamente purificada y sin lugar a dudas una persona muy magnánima, muy grandiosa. Entonces hasta aquí, porque ahora viene una lectura donde los brahmanas hacen las predicciones sobre Maharaj Parikshit, pero no va a haber tiempo para ella. Hasta acá, perfecto. Maharaj Parikshit ha nacido y por tanto ha nacido en una nueva etapa
para los pandas, y vamos a ver entonces qué va a pasar con este Maharaj Parishi. Vamos a ver sus signos básicos, cuáles son las tendencias de su comportamiento y por qué es que después va a ser reconocido como el gran emperador del mundo entero y va a dar tanta felicidad a nuestro Señor. Y de hecho, si hoy podemos contar con el Srimad Bhagavatam, es debido a este Maharaj Parishi, porque es por el sacrificio de Maharaj Parishi, que ya estaba a punto de morir cuando él va a la orilla del río sagrado a meditar y a esperar la muerte, que allí llega Sukadeva Goswami y le narra el Srimad Bhagavatam, que es escuchado también por Suta, y después Suta se los narra a los sabios Naimisiranya. Los sabios lo van narrando de generación en generación hasta que después es registrado y por supuesto conservado por Vyasadeva y transmitido hasta nuestros días. Y gracias a ello es que podemos contar con esta valiosa información. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe, que su misericordia nos permita deleitarnos en estas grandes personalidades conocidas como sus devotos y ver cómo son protegidos desde el mismo principio. Pasan por diferentes cosas inauspiciosas del principio. Fíjense que ya Maharaj Parishi desde el propio vientre está pasando por problemas materiales. Intentan matarlo ya desde el propio vientre, tiene que sufrir calor en el propio vientre, tiene que sufrir toda esa desesperación, ¿verdad? Pero también desde el propio vientre ya el Señor estaba cuidando de él. Qué bueno si nuestra mente y nuestro corazón algún día llega a esa comprensión y se convence de esa comprensión, o sea, el Señor siempre está cuidando de aquel que se le entrega por completo y se dedica a ser simplemente un siervo amoroso a sus pies. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada.